Conversación, bueno, en este debate, porque al final de cuentas es una discusión que se tiene que abrir acerca de esto que el reportaje que presentamos en este sitio de nuestros colegas Meli Arellano, Gabriela Soto y Karen Bravo. Como dije, déjeme reiterarlo, es un reportaje que fue realizado por este equipo de investigación de pie de página, del lado B y de la unidad de investigación Indaga de los colegas del periódico Noroeste, con el apoyo de la Fundación Interamericana del Corazón y Tabaco Free Kids. Bueno, esto es lo que ocurrió con la publicación. Después recibimos el mensaje de Probapeo México, que nos explica en su carta que es una asociación civil que no persigue fines de lucro y que la forman consumidores informados de productos que suministran nicotina sin combustión de por medio, por lo cual son sustancialmente menos dañinos que el cigarro tradicional. Así se define Probapeo México. Y bueno, pues el doctor Roberto Alan Sussman está aquí para representar a esta organización que nos envía esta carta. Gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido. Sí, bien. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Por invitarnos. Al contrario, y como dije, está en este estudio el doctor Juan Sincer Sierra, un muy prestigiado oncólogo en México, que bueno, pues no necesita mucha presentación porque el mundo médico es altísimamente reconocido. Juan, doctor, gracias por estar aquí esta mañana. Carmen, gracias. A los dos, gracias. Bueno, me gustaría iniciar, si te parece, Juan, Claro. Sincer, con lo que tenga que decir Roberto Alan. Aquí tenemos este reportaje que es amplio, que tiene fuentes que citan, por ejemplo, estudios que fueron desclasificados después de una batalla por la transparencia, que es muy importante decirlo, ¿no? Estudios que se citan, por ejemplo, este del 2001, que se logró conocer, pues después de que estos documentos fueran finalmente revelados o desclasificados, donde se habla de que, pues, la industria tabacalera ha pasado, lo cito tal cual, ha pasado una enorme cantidad de tiempo estudiando qué hace que los adolescentes fumen. Pues porque son los fumadores potenciales que podrían estar consumiendo cigarros o tabaco durante largo tiempo. Sí. Ese principal asunto, ustedes dicen, ¿qué? Bueno, nosotros no criticamos al reportaje en lo que dice en torno al cigarro. De hecho, nosotros apoyamos firmemente el control de tabaco por una sencilla razón que a lo mejor no es nada científica. Todos somos exfumadores. Todos hemos padecido los estragos del cigarro. Mi hijo fumaba 2 cajetillas diarias. Un poco, perdón. Sí. Para que se Entonces, nosotros apoyamos el control de tabaco, nosotros sabemos y no ponemos en duda, ahí está escrito en el reporte, lo que el reportaje está diciendo sobre las tabacaleras. No ponemos en duda que las tabacaleras estudian los hábitos de fumadores jóvenes porque son sus clientes futuros, porque la gran mayoría del fumador empieza joven. Lo que ponemos en duda es que eso abarque al cigarro electrónico. Mencionas que en 2001 fueron hechos estos documentos, datan del 2001 y probablemente fueron escritos antes del 2001. El cigarro electrónico no existía en esa época. No puede haber sido una estrategia concebida por las tabacaleras con tanta anticipación. Entonces quiero que quede eso muy claro. Nosotros no criticamos al reporte en lo que dice en torno a las tabacaleras y en torno al cigarro. Dice, lo por ejemplo, por lo que dice respecto al cigarro electrónico. Dice que la industria tabacalera ha enfocado sus energías en ganar a los adolescentes, cigarros electrónicos, productos saborizados, publicidad encubierta en series y con youtubers son las estrategias para lograrlo. El cigarro electrónico no está bajo el control de las industrias tabacaleras. Nosotros damos evidencias, estudios de mercado. El cigarro electrónico es una tecnología disruptiva. Se inventa en 2003, entra a los mercados en 2008, sorprende a las tabacaleras con como se dice en inglés, with the pants down. Las tabacaleras las disrumpe, eso perturba, y no solamente perturba a las tabacaleras, también perturba la institucionalidad médica. Entonces, que las tabacaleras hayan entrado a ese mercado en forma oportunista, no quiere decir que todo el cigarro electrónico sea una estrategia de las tabacaleras. De hecho, la inmensa mayoría de quienes fabrican los cigarros electrónicos son pequeñas industrias emergentes, ¿sí?
Entonces, eso es lo que criticamos, la idea de que el cigarro electrónico es parte de una estrategia deliberada de las compañías tabacaleras para, como parte de su mercadeo hacia los jóvenes, ¿no? No es así. Eso nosotros decimos que no es correcto. Las tabacaleras sí venden algunos tipos de cigarro electrónico, pero ellas entraron en forma oportunista una vez que empezaron a ver la popularidad de estos dispositivos. Pues una oportunidad de vender. Y entonces, como el leopardo no puede cambiar sus manchas, pues ellos tratan de vender el cigarro electrónico como venden los cigarros, pero no es la culpa déjame dar un dato, y estoy dejando que corra la posición crítica del asunto para dar tiempo a Juan, si me lo permite. La consultoría independiente e-Cigarette Intelligence, cita el reportaje, señala que en 2018 las compañías tabacaleras controlan menos del 20% del mercado global de cigarro electrónico, lo cual varía de país a país. Sí. ¿Es lo que ustedes dicen? Sí. O sea, que es una parte de la industria, pero no domina el asunto del Entraron cigarro. en forma oportunista, vieron que esta cosa eran popular y dijeron vamos a fabricarlos. Cuando se detiene ustedes a criticar el reportaje sobre los cigarros electrónicos y los adolescentes, se centran en la primera parte cuando los periodistas dicen, cuando a Esteban de 16 años le pasaron el cigarro electrónico, no dijo que no, le dio el jalón, sintió por primera vez cómo el vapor entraba a sus pulmones y luego lo expulsó. En su boca permaneció el sabor a cereza. Repitió otras 5 veces. Sucedió hace apenas 6 meses en el salón de la escuela privada donde estudia primero de preparatoria. Semanas después, probó con un cigarro de sabor, se ahogó y le ardió la garganta, no le gustó, pero volvió a intentarlo con un cigarro normal y lo hizo sin problemas. Sí. Esta narración a ustedes no les gustó. Ustedes dicen que No es que no nos gustó. no es que les guste, no, sino que ustedes están criticando que se haya expuesto de esta manera, porque es una narración en donde te dice cómo ese adolescente primero le pasaron un cigarro electrónico de sabor a cereza y lo disfrutó un momento, y eso lo invitó, le favoreció después llegar al cigarro tradicional. Claro, o sea, ¿Y sí? no es que no nos haya gustado, lo que nosotros decimos es que no es representativa, porque también se podía haber dado una narración con una causalidad inversa, que a lo mejor Esteban probó un cigarro y luego acabó probando un cigarro electrónico. O sea que la lo que nosotros no estamos de acuerdo es que haya una evidencia sólida de que el cigarro electrónico es la puerta de entrada de los adolescentes. Un adolescente que no fuma y de repente prueba un cigarro electrónico y acaba fumando. Nosotros decimos que esto puede suceder, pero para ver qué tan representativo es hay que hacer un estudio demográfico, porque, ¿me entiendes? Yo puedo también traer un contraejemplo. Yo puedo decir, mi abuela tiene 114 años y todavía fuma. Es un contraejemplo, pero ya cuando se hace la estadística, se ve que el cigarro mata, aunque haya personas que no los mate. Hay que hacer un estudio epidemiológico, demográfico, y entonces, en el caso del cigarro electrónico, los estudios demográficos que se han hecho, hay controversia, pero los estudios de mejor calidad señalan que no hay un efecto de puerta de entrada, que el cigarro electrónico no está funcionando como una puerta de entrada, y si más adelante me permiten, yo puedo mostrar datos, tengo gráficas que lo muestran, puedo dar referencias de los estudios. Sí. Bueno, hemos escuchado al doctor Roberto Alan Sussman de Provapeo México. Doctor Juan Cincer Sierra, ¿qué dices tú, doctor, como experto en este tema del cáncer? Y bueno, yo quisiera analizar algunos puntos que son los que le interesan a la población y lo que la gente pregunta regularmente en relación al cigarro electrónico. Y lo que voy a comentar tiene evidencia científica. ¿Y qué es la evidencia científica? Pues parte de lo que sea el doctor Sussman, lo que está basado en estadísticas, lo que está basado en estudios bien controlados, no en casos anecdóticos que se pueden ir de un lado o el otro. El cigarro electrónico, estrictamente hablando, se inventó en 1927. De hecho, en el mecánica popular en los 60 se anunciaba como un artefacto que podía servir para, digamos, administrar inclusive ciertos medicamentos a personas. Pero fue en 2003 en China con la intención de
proporcionar al fumador que no podía dejar de fumar, pero que tenía intención de hacerlo, una medida para administrar nicotina que se pareciera al cigarro y que hiciera menos daño. Y ciertamente yo creo que esto no es motivo de mucha controversia. Estrictamente hablando, el cigarro electrónico, aunque no se ha estudiado con toda claridad, pero lo más probable es que es menos dañino para el que fuma. Si alguien se fuma 2 cajetillas diarias de cigarros convencionales y lo sustituye por cigarro electrónico, le va a hacer menos daño. Pero eso no quiere decir que este vapor, porque no es estrictamente un vapor, es un aerosol. O sea, vapor pero sería... también es vapor, luego le explico. Un momento. No, yo no interrumpí. O sea, un vapor es cuando es exclusivamente la fase gaseosa de un líquido. Y esto contiene partículas sólidas. Esto se llama un aerosol. Y contiene carcinógenos y contiene parte de los excipientes, contiene acetaldehídos, contiene propilenglicol. O sea, contiene sustancias tóxicas que se ha visto que dañan el sistema cardiovascular, tienen efectos desde el punto de vista cardíaco, tienen efectos cancerígenos. Entonces, esto es menos que el cigarro convencional, de manera que para el fumador habitual sustituirlo puede ser menos tóxico. Ahora, la intención original del cigarro electrónico, que era ayudar al fumador a dejar de fumar, no se ha cumplido. Los estudios que se han hecho han demostrado que la gente no deja de fumar. Inclusive un buen porcentaje se vuelven fumadores mixtos, de tabaco convencional y de cigarro electrónico. Pero el problema, y esto es algo muy importante, en donde se debe de puntualizar cuál es el riesgo-beneficio del cigarro electrónico y por qué es importante regularlo como cualquier otro producto del tabaco. ¿Qué es lo que sucede? Es un hecho y está bien estudiado, inclusive estudios hechos por el Instituto Nacional de Salud Pública. En la Ciudad de México, un 7% de los adolescentes tienen como vía de entrada al tabaco el cigarro electrónico. El 7%. Como el 7%. Otros 5% empiezan con cigarros con cápsulas de sabor, que suenan atractivos igual con este concepto de que pudieran ser menos tóxicos, cigarros mentolados. Pero entonces, los que fuman cigarros normales y quieren dejar de fumar, prácticamente no lo hacen gracias, digamos, o a partir del cigarro electrónico. Pero sí hay, cuando menos, entre un 5 y un 7% de gente que empieza a fumar a partir del cigarro electrónico. Entonces, quien no fumaba y fuma cigarro electrónico está agregando un daño a su cuerpo. Como son más los que no fumaban que empiezan a usar cigarro electrónico que los fumadores convencionales que usan cigarro electrónico, para la sociedad en general esto representa un mayor riesgo. Entonces, es desde el punto de vista de salud pública un riesgo. Por eso, además, como este aerosol contiene partículas tóxicas, es algo que no se debe de utilizar en público, no es algo que se debe de utilizar de manera diferente a los cigarros convencionales. Tiene nicotina y tiene una serie de cancerígenos. Y literalmente, por ejemplo... ¿Y afecta a terceros? Y afecta a terceros. O sea, de la misma manera que se prohíbe fumar con cigarro convencional en ciertos lugares, ¿debería ocurrir con cigarro así electrónico? es. Y voy a poder rebatir esto, ¿verdad? A ver, un momento. O sea, estamos hablando de algo en donde la comunidad científica, en donde hay mucha gente que de alguna manera lo defiende, y yo creo que no hay el fundamentalismo que muchos apelan o que muchos discuten. De lo que se está tratando es de que esto se regule de la misma forma que el resto del tabaco, porque esto es tabaco, ya sea el cigarro electrónico, ya sea el tabaco calentado, porque además el tabaco calentado, que la industria apela que es menos tóxico y que no produce humo, cuando menos hay un 2% de combustión, porque las temperaturas que se alcanzan son entre 350 y 400 grados. Ese 2% es suficiente para producir humo. Entonces, ¿qué sucede? Regresándome un poco a lo que sería el efecto de lo que es el tabaquismo pasivo como una causa de mortalidad. O sea, en el mundo hay 7 millones de muertes al año por tabaquismo activo, pero ya hay como 900,000 muertes secundarias al tabaquismo pasivo. Del que está al lado. Del que está al lado. Y ese efecto no es tan alto
porque no se ha cuantificado todavía adecuadamente, pero el aerosol del cigarro electrónico o del tabaco calentado, de estos nuevos dispositivos, que además están hechos claramente con un diseño dirigido a los jóvenes. Son aparatitos que parecen iPhones, o sea, tienen la tecnología de un teléfono celular, tienen la tecnología de la Mac. Claramente están diseñados y destinados para los jóvenes. Hay que recordar, porque estos no son estudios recientes, esto se sabe hace más de 100 años, que los adolescentes, entre menores la edad de una persona, más fácilmente desarrolla adicción a la nicotina, al grado de que el 10% de los adolescentes se hacen adictos con el primer cigarro que se fuman en su vida. Por eso una de las... ¿Con el primero? Con el primero. Entre menores la gente más fácilmente se hace adicto. Entonces, una persona que se expone a la nicotina de diferentes maneras, puede ser con un cigarro convencional, el electrónico, etcétera, tiene posibilidades de hacerse adicto a la nicotina. Entonces, esto a lo que la industria tabacalera supuestamente está apostando, que es que quiere eliminar el cigarro convencional. O sea, ellos dicen que ya no quieren que se fume, ellos no dicen que quieren que no haya tabaquismo. Obviamente van a tener más usuarios porque van a ser adictos a muchos jóvenes. Es el gran mercado, la juventud. Pero además, entre más joven es la persona, mayor es el daño que el tabaco le va a producir. Y esto es muy importante en relación al tabaquismo pasivo, por ejemplo. Una de las personas o uno de los grupos más vulnerables es una mujer embarazada. O sea, un producto en gestación que se expone al tabaco, por ejemplo, mujeres no fumadoras, simplemente por el hecho de haber estado casadas durante el embarazo con un fumador, sus hijos tienen más riesgo de desarrollar cáncer en la niñez y en la adolescencia, diferentes tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque entre menores la persona, y un producto en gestación pues es lo más temprano que podemos encontrar, más vulnerable es su material genético, su DNA, y por eso desarrollan cáncer. Entonces, lo que buscamos y lo que discutimos y en lo que queremos que los cuerpos legislativos realmente apoyen y protejan a la población es que el que quiera utilizar tabaco electrónico que lo use. Digo, finalmente como seres humanos tenemos debilidades, la adicción es parte de la condición humana, es una enfermedad, pero es parte de la condición humana y no se trata de prohibir el cigarro, pero no se trata de perder lo mucho que ya se ha ganado en el control del tabaquismo en cuanto a espacios 100% libres de humo de tabaco, con otras modalidades que claramente a la población que no fuma le van a hacer daño y no queremos que eso vuelva a ocurrir. Doctor Sincer, bueno, has dado una explicación muy amplia sobre el tema y bueno, escuchamos al doctor Roberto Alan Sussman de Provapeo México. Bueno, quiero puntualizar varias cosas que, en la ciencia se nutre de la discusión y de los desacuerdos. O sea, el que piensa que en la ciencia es un monolito, no. Yo estoy en desacuerdo con el doctor Sincer. Y yo soy físico. Tengo un doctorado en física, tengo 30 años de experiencia como investigador en física. Doctor Sincer, las partículas del aerosol del cigarro electrónico no son sólidas. Son partículas líquidas, son inofensivas. Cuando quiera vemos esto. Esto no es cierto. O sea, es que sí, déjenme interrumpir. La ciencia... Usted me regañó porque yo le interrumpí. Podemos hacer lo siguiente, les propongo. Ya escuchamos ampliamente la primera exposición del doctor Roberto Alan Sussman, escuchamos la del doctor Sincer. Propongo también que en esta siguiente parte podemos ir discutiendo punto por punto. Usted dice esta parte. Sí. Afirma esto y el doctor Sincer dice que no. ¿Por qué no dejamos al doctor Sincer en esta parte sobre las partículas si son sólidas? Porque yo quisiera puntualizar varias cosas rápido. Las sustancias tóxicas, pero ¿en qué concentración? Decir que hay sustancias tóxicas sin hablar de las exposiciones de las concentraciones no es falta la información. Las sustancias tóxicas el propilenglicol no es tóxico. Las sustancias tóxicas que menciona, formaldehídos, etcétera, en condiciones normales de uso de los dispositivos, se encuentran en concentraciones muy bajas. O sea, yo quiero también enfatizar que la ciencia en torno al cigarro electrónico es multidisciplinaria. Yo soy un hombre de ciencia. La ciencia es multidisciplinaria, involucra el análisis químico, los estudios toxicológicos, la física de este tipo de aerosoles. ¿Usted dice, doctor, que los cigarros electrónicos no causan daño? No, yo no digo eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No, la conclusión es que el daño es verdaderamente, sustancialmente menor. El Colegio Real de Médicos del Reino Unido, después de revisar a cientos de artículos, concluye que
el daño que puede causar el uso del cigarro electrónico es cuando mucho un 5% y probablemente menor. Este es un tema complicado de evaluar un riesgo. ¿Cómo decimos en qué nos basamos para decir, por ejemplo, que la cerveza es menos dañina que el whisky? Tenemos que hacer un estudio de los contenidos del alcohol, tenemos que hacer epidemiología, tenemos que hacer estadística. Es complicado. Lo que sí se puede saber es que esto es sustancialmente menos dañino que el fumar. Y otra cosa quiero decir, sí sirve para dejar de fumar. O sea, hay estudios demográficos que lo muestran. También hay estudios que dicen que no. Pero no es nada más contar, a ver, 20 estudios dicen que sí, 20 estudios dicen que no. Hay que ver la calidad de los estudios también. Y los estudios de dejar de fumar o los estudios de si los adolescentes involucran estadística. Lo que yo quiero dar a entender es que la parte médica del estudio del cigarro electrónico es muy importante, pero no es nada más los médicos, es multidisciplinaria. Y entonces, para saber si sirve para dejar de fumar o no, se hace falta saber estadística. Otra cosa que quiero decir es falso que el cigarro electrónico está atrayendo a muchos fumadores, por ejemplo, adultos. En la Unión Europea, menos del 1% de los que usan el cigarro electrónico son gente que nunca ha fumado. El cigarro electrónico es un producto que atrae primordialmente, casi exclusivamente a los fumadores. Eso también, yo estoy transparente, todo lo que yo estoy diciendo me someto al escrutinio más fuerte que quieran, y quiero también agregar que tenemos una página web donde ustedes pueden consultar la información que estoy dando. En media hora no se puede dar toda la información. El doctor Sincer nos dice... A ver, o sea, sobre esto tengo información, es un tema sobre el que he estudiado. Y lo he estudiado con el rigorismo con el que estudio la medicina. O sea, la calidad de los estudios a los que yo me refiero es la misma calidad de los estudios en las que nos basamos para administrar medicamentos, antibióticos, quimioterapia, y hacemos la práctica médica convencional. Hay un rigorismo científico que también se ha aplicado a esto. Entonces, de lo que estoy hablando es... No todo lo publicado es realmente ciencia de calidad. Correcto. Yo me estoy refiriendo a lo que sí tiene calidad. Y hasta el momento no se ha demostrado que el tabaco, y por eso la misma industria tabacalera ya no lo está promoviendo como algo para dejar de fumar, porque la gente no deja de fumar. Lo está promoviendo como algo menos tóxico, sobre lo que no hay discusión. Yo creo que sí es menos tóxico. El tema es menos tóxico para el fumador convencional, pero si alguien se expone a esto sin haber fumado, sí es más tóxico. La literatura científica define claramente lo que es un aerosol. No necesito ser físico para conocer esto. Esto tiene partículas sólidas. No, señor. No, bueno, el público no tiene la culpa de esto. Hay información muy seria de esto publicada. Yo soy físico. No importa, pero no importa. Okay. Pero la gente no tiene la culpa de eso. De que yo sea físico. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y cuál es la información científica? La mayor parte de la población no lee los artículos convencionales. Pero lo que está muy claro es que la industria tabacalera, porque la industria ahora está metida en esto, que empezaron después, qué porcentaje tienen y qué ganancias hay, eso es irrelevante. Actualmente ya están metidos y profundamente involucrados, y desde hace muchos años los cigarros electrónicos. Sí, conscientes del daño que hace el cigarro, ellos lo negaron desde hace más de 60 años. Ellos en los reportes que fueron secretos durante muchos años de la industria tabacalera, desde los años 40, se comunicaban entre sí las diferentes tabacaleras diciendo qué bueno que el tabaco es adictivo, sabemos que el tabaco puede causar cáncer y sabemos que tenemos que embaucar a los jóvenes, que son nuestro gran mercado potencial. Esto está claramente, esto se ha dado a conocer cuando se dieron a la luz los documentos secretos de la industria tabacalera. Entonces, la industria tabacalera ha trabajado en esto desde hace mucho tiempo. La industria tabacalera a fines del siglo XIX, para embaucar a los niños a que fumaran, hizo una campaña en la cual estos álbumes de estampitas que cuando éramos niños los llenábamos comprando o algún producto, algún pastelito, etcétera. Había una campaña en el siglo XIX dedicada exclusivamente a menores de 12 años,
en donde ellos podían canjear estampitas con cajetillas de cigarro vacías. Y lo que implicaba llenar un álbum con las estampitas era haber fumado algo así como 12,000 cigarros. Entonces, y nada más los niños lo podían hacer. O sea, está muy claro, sobre esto hay evidencia. O sea, esto no hay que discutirlo. O sea, no todo aquello en lo cual 2 o 3 personas no se ponen de acuerdo se vuelve controversial. O sea, sí tiene uno que sopesar cuál es la calidad y el peso de la evidencia en unas cosas o en otras. Nosotros, por ejemplo, en las encuestas que hicimos antes de que se emitieran las leyes para que no se fumara en espacios públicos en México, aprendimos varias cosas muy interesantes. Por un lado, que la mayor parte de la gente estaba de acuerdo, el 80%, en que no se fumara en lugares públicos, que inclusive iban a ir con mayor frecuencia si no se fumaba. Pero consistentemente encontramos que un 3% de la población es reacia a todo. Por ejemplo, había gente que decía que se debería de fumar en los hospitales, en los quirófanos, en los cuneros. Y pareciera de broma, pero no. Siempre hay un pequeño porcentaje de la población que está en contra de todo, que niega la evidencia y que, apelando a una supuesta libertad y a que cada quien pueda hacer lo que quiere, niegan la evidencia. Y es ahí en donde claramente, o sea, esto está... Sí. Los estudios que supuestamente... Hay un estudio muy citado que se hizo en Nueva Zelanda hace varios años, en donde claramente no se demostró que se dejara de fumar. Y por eso la industria no lo está, y esto ya lo repetí, promocionándolo como algo para dejar de fumar, sino como algo menos tóxico. Puede ser que sí, pero el gran debate debe ser con qué libertad o con qué supervisión y cómo se debe acotar el uso de los cigarros electrónicos y de todos estos dispositivos electrónicos para administrar nicotina en lo que son lugares públicos para proteger a la población, porque es un hecho y en un estudio muy reciente se encontró que inclusive no fumadores, o sea, los fumadores, como la mitad han usado cigarros electrónicos, exfumadores, que se supone que ya estaban libres, el 16% están usando cigarros electrónicos, y nunca fumadores adultos, no solamente adolescentes, hasta un 5%, y esto ha ido incrementando en los últimos años, han usado cigarro electrónico. Esto está publicado, esta es evidencia muy seria. Pero no todo lo que se publica es No, serio. no, pero esta es evidencia seria en revistas. Yo también doy evidencia seria, doctor. No, esa no es. Pero no es el lugar, porque no le podemos presentar ahorita a la gente eso. No podemos, pero para eso... Pero por eso yo lo que le quiero decir a la gente es, hay que tener cuidado con estos dispositivos electrónicos, sí. Hay que proteger a nuestros hijos, hay que proteger a la sociedad, no hay que satanizarlos como algo que debe desaparecer. Lo que hay que hacer es proteger a la sociedad del daño que esto le va a causar a quienes no fuman. O sea, esto no se va a poder utilizar en lugares públicos. Sería terrible que se regresara, que en los restaurantes se usaran, en los aviones, etcétera. Porque esto es tóxico y sobre eso no hay duda. No es tóxico. Bueno, y sí lo es. Entramos en la parte final. El doctor Juan Sincer desde el principio nos dijo que tenía un tiempo limitado. Sí. Entonces yo les propongo, a reserva de que, bueno, al final de cuentas, efectivamente no se agota el debate en esta mesa, pero se exponen ideas principales. Entonces tenemos el reportaje publicado, tenemos la carta del doctor Roberto Alan Sussman, tenemos la entrevista y el debate con el doctor Juan Sincer y esto que está haciendo la mesa de discusión. Les propongo cerrar con un último mensaje para que el doctor Sincer pueda ir a la cita que tiene aquí cerca. Sí. Bueno, el aerosol del cigarro electrónico no es tóxico. O sea, eso sí yo puedo hablar con toda capacidad profesional. Es un aerosol que altamente dispersivo. Para dar un dato, es un dato experimental. La vida media del aerosol del cigarro electrónico son 11 segundos. La vida media del tabaco ambiental son 20 minutos. El cigarro electrónico se dispersa, el aerosol se dispersa rápido. Otro dato, para reunir la misma cantidad de hidrocarburos, bueno, sí. Mejor no sigo con esos datos. A mí me gustaría, les propongo, centrar el tema respecto a los adolescentes. Y sí, ya creo que hay puntos de coincidencia y puntos de discusión la regulación es muy importante. Aquí el tema es, a ver, ¿hay elementos o evidencia de que la industria tabacalera esté desarrollando estrategias pues de publicidad, de productos saborizados, con personajes famosos como youtubers, etcétera, haciendo cosas para que los adolescentes se acerquen al cigarro electrónico para consumir cigarro electrónico y o para consumir cigarro tradicional?
Ese es el meollo del reportaje del que estamos hablando. Claro que hay evidencia, No esto hay es algo que evidencia. no se puede discutir, No, esto es señor. obvio, la estrategia es la misma que ha utilizado desde hace muchos años, atrayendo a jóvenes con personajes públicos, con artistas. Con el cigarro lo con hace, pero no con el Y lo hace electrónico. con el cigarro No. electrónico también. No controlan Digo, ellos pero el esto no cigarro lo podemos electrónico. discutir. Este no es el tipo de discusión que en un entorno científico y de discusión seria se hace. Porque la pregunta debe ser, aquí la discusión ha avanzado en el terreno de la ciencia. No se trata de satanizarlo, no se trata de prohibirlo, se trata Pero de se trata de regularlo evaluarlo correctamente. pero doctor. correctamente. Usted no lo está evaluando correctamente. Pero absolutamente, discúlpeme. y tengo No, evidencia. Yo también tengo evidencias. No, no es cierto. Sí, no señor. existe esa evidencia de la que está Sí, hablando. sí existe. Y desafortunadamente este no es un foro en el que No, le no podamos es un presentar foro. a la gente realmente cuáles son estos datos, a diferencia de un auditorio. Sí. Pero yo les puedo ofrecer, al enviarles algo para que lo publiquen en Lo la página, publicamos, pueden por en el supuesto. portal, página con web. las revistas que están, revistas de un alto impacto científico, Sí. y que son revistas que tienen, así como lo han tenido en otras áreas de la medicina, que todo mundo acepta, pues también tenemos que aceptar esto. O sea, porque no se vale aceptar lo que nos conviene y lo que no. No. ¿Me permites un momentito? Yo quiero también aclarar puntualmente que el uso del cigarro electrónico como producto sustituto del fumar no es nada más los vapeadores, las asociaciones de vapeadores, los aficionados. Tiene fuerte apoyo médico también. Hay instituciones médicas de alto calibre que estarían completamente en disputa con lo que está diciendo el doctor Zinsser. Ahora, eso es normal. Que en la ciencia haya disputas es normal. Yo lo sé porque soy científico. El cigarro electrónico no se conoce todavía bien, aunque sí puedo decir que es un hecho experimental, que es mucho menos tóxico. Eso ya está aceptado. Pero hay muchos aspectos del Pero cigarro esa no es la electrónico. discusión. Es que No, ya ese tema sé. no está en discusión, ya se puso Eso no hay que clarísimo. regresar a lo No, mismo. no hay que regresar. Pero O sea, las tabacaleras... Aquí el tema son los adolescentes, los jóvenes, Hay que si hay o no, protegerlos. si hay No o hay una no, puerta si hay de entrada. o no la necesidad de revisar a la industria tabacalera en función de ciertas prácticas o promociones que pueden inducir o ayudar a inducir a los jóvenes adolescentes a consumir tabaco tradicional o cigarros ese es un electrónicos. hecho y Ese hay es el tema. información muy clara al respecto. Yo creo que eso no se debe de discutir. Es que y, lo que y de está verdad, No, es que sí Es se el debe motivo- de es el discutir, motivo del doctor, debate, porque aquí lo que nosotros dice él, tenemos bueno, no, la ese industria motivo tabacalera no de tiene nada que ver. debate. Pero No es correcto que usted No, diga mi evidencia es no, buena pero no, y es la que no es suya mi mala. evidencia. Es que el problema de este tipo La de que debates cita. en un foro de este tipo es que la gente dice, pues, ¿a quién le hago caso? Pues sí, y pues por sí. eso yo lo que digo es, Vean, no está la página. evidencia que la literatura médica seria ha generado con los mismos parámetros que el resto de la población acepta para otro tipo de prácticas médicas, ¿por qué no aceptar esta? Porque Ahora, hay de que debate, este es un tema señor. de que hay médicos en la comunidad científica que lo apoyan, pero no quiere decir que sean la mayoría. O sea, claramente la mayoría no están a La favor mayoría de esto. puede estar No, equivocada, señor. No, bueno, Sí. no, pero no en esto. Mire, No en esto cuando hemos visto los daños que causa el cigarro, El y cigarro. la adicción a la nicotina. Eso sí, la ahí de adicción acuerdo a la con usted. nicotina es una vía de entrada a otras adicciones. Y esto está pero clarísimo. ¿qué va a hacer usted? ¿Qué le sugiere usted hacer a los fumadores? Quien nunca ha fumado y se hace adicto a la nicotina, que es lo que está ocurriendo con algunos jóvenes, ese es un hecho, se va a hacer Con adicto muy a otras pocos jóvenes, con muy pocos jóvenes. suficien- No está sucediendo. se está incrementando No cada está vez sucediendo el efecto de puerta de entrada. ¿Cómo no no? está sucediendo. Absolutamente. No está sucediendo. más. Bueno, y yo yo puedo. creo que no hay que darle vueltas a esto. Bueno, que el Es- público lo vea. que el público lo puede vea como entrar a quiera Bueno, y, vamos a hacer y una que cosa. valore los argumentos Ciertamente. o el tono de voz o lo que quieran. El Y tema- listo. el tema está la ahí. discusión es normal. la Les propongo discusión una en la cosa, ciencia. porque, bueno, tanto por el tiempo y desde luego porque los materiales van a estar disponibles en el sitio y porque es un debate abierto, pero cerremos el asunto. Con un minuto, ¿qué mensaje deja doctor Roberto Alan Sussman? Los fumadores que no han logrado, o sea, si un fumador deja de fumar, perfecto, qué bueno, pero hay millones de fumadores que les cuesta trabajo. Si pueden ellos migrar a un producto de menor riesgo, es una ganancia de salud pública. Nosotros nos oponemos a que los menores de edad lo hagan y apoyamos todas las medidas que se puedan hacer. Pero la inmensa mayoría, el cigarro electrónico está beneficiando a los adultos. No es correcto que con el afán de proteger a la niñez se le pongan condiciones de uso imposible a los adultos. Esto no se debe de regular como un producto de tabaco
porque no tiene tabaco. Aquí no hay tabaco. No se puede regular claro como que la nicotina es un producto del tabaco, no confundamos sí, no, a la población, viene del tabaco. Pero también está en la berenjena. No, y en el jitomate también, y se puede sintetizar. No. Bueno, la nicotina no es la que mata. La que mata es el humo del tabaco. Si podemos consumir nicotina, para muchos fumadores es la solución. Reproduce los rituales de fumar, es muchísimo menos dañino que el cigarro, aunque no está libre de daños, y es una solución para los adultos. Hay que prevenir que los menores lo hagan, pero hay que darle a los adultos. Si esto me van a decir que es igual de tóxico o casi tan tóxico como el cigarro, si va a venir con pulmones reventados, si va a venir con si se va a tratar, no se puede tratar como el cigarro porque no tiene el mismo riesgo a la persona. Tiene que regularse de una manera distinta del cigarro para que sea atractivo para los fumadores que quieran pasar un producto de menor riesgo. Ese es el mensaje esencialmente es el mensaje que deja Provapeo. La discusión científica. Ya se pasó el minuto. La discusión científica, tengamos un segundo debate, doctor Sincer, ¿qué le parece? Doctor Juan Sincer, nos despedimos con tu presencia y tu mensaje. Los seres humanos tenemos muchas debilidades. Unas pueden ser las adicciones. Hay que tener muy claro que una adicción es una enfermedad. Las adicciones esclavizan a la gente, la hacen perder la capacidad de tomar muchas decisiones. Entonces, la nicotina es una de las sustancias más adictivas que existen. Yo digo, y lo he dicho en muchos foros, inclusive en el Poder Legislativo, lo único más adictivo que la nicotina es el poder. Y por eso la nicotina sí es una vía de entrada a otras cosas. Entonces, claro que no es un argumento adecuado decir, si al fumador convencional le va a reducir el riesgo fumar el cigarro electrónico, no hay que proteger a los niños. Eso es absurdo, porque a los niños y a los adolescentes los vamos a exponer si esto lo usan en público. O sea, el fumar en público, el utilizar esto en público, hay nicotina en el medio ambiente y la nicotina es muy adictiva. No es insignificante. ¿Y cuántos adictos de parches de nicotina? Ya acabemos con esto porque además yo me tengo que ir. Estamos cerrando el debate. O sea, y la discusión, porque ha sido muy repetitivo, no es si hace menos daño o no. La discusión hay que regularlo como producto del tabaco. Este es un producto del tabaco, no hay que confundir a la gente. La esencia y lo que busca la gente en el tabaco de una manera u otra es la nicotina. Entonces, no hay que minimizar las cosas, no hay que disfrazarlas. Esto es un producto del tabaco porque la nicotina es eso. Y de ahí viene la nicotina que se comercializa, no la sacan de la berenjena. La nicotina que se utiliza para elaborar todos estos productos viene del tabaco. Entonces, este es un producto del tabaco. Pues aquí dejamos el debate. Y la industria lo ha dicho muy claro. Aquí dejamos el debate porque, bueno, pues dejamos abiertas las ideas, etcétera, y los documentos que se subirán. Y si nos mandas, doctor Sincer, lo que nos dijiste para publicarlo, lo agregamos a lo que ustedes también han mandado y el público tendrá más elementos e información. Gracias, doctor Alan Sussman, por estar aquí esta mañana. De nada. Juan Sincer, gracias, doctor, por estar aquí. A los dos, gracias. Y seguiremos con el tema. Buenos días. Un momento, regresamos con el programa. Tenemos más.